Géminis, bienvenido a tu horóscopo semanal, arrancando el mes de noviembre y ya vamos con esta primera semana del mes número 11 de este año 2023. Vamos con tu predicción y todo lo que debes tener en cuenta para esta semana. Decirte, Géminis, que son lecturas generales, mi amor, atrapa lo que sea para ti, lo que no, libéralo al universo. Y también recuerda visualizar tu signo ascendente, Luna y Venus para que completes toda la información para esta arrancada del mes de noviembre. Bueno, pues terminándose el año, ya prácticamente 2 meses. Mire quién está aquí. El bello Lucy, que te da la bienvenida también. Hola, Géminis, ¿cómo estás? Un besito, mi amor. Te envía tu precioso Lucy y Tati también. Vamos con mis gemelos maravillosos, Géminis. Yo voy a estar de viaje y por eso este horóscopo semanal va a ser un poco más corto, más directo, lo vas a ver un poquito más centrado, ¿verdad? Un poquito diferente, pero es solo por esta semana. Voy a estar un poquito de viaje por ahí y bueno, pues para no quedarnos sin las energías semanales, ¿verdad? Lo estoy grabando antes de salir de viaje. Vamos a arrancar del 30 al 5 de noviembre, energías para Géminis, Sol, Luna, Ascendente y Venus y... aquí está, 8C nos va a dar la información. Comenzamos la lectura. Bueno, escuchando tu voz interior, hacia adentro. Qué interesante está esto. Géminis, mira, te voy a recrear la imagen. Esto es una persona que está meditando, ¿verdad? Está meditando con sus ojos cerrados. Sin embargo, no escucha las voces que le están hablando alrededor, que se reflejan en la carta aquí, ¿verdad? Como sombras. Es decir, no está escuchando el exterior, solo está escuchando su voz interior. Esto es una energía muy profunda porque habla de nosotros conectarnos con nuestro yo interior, con nuestra intuición y con lo que nuestra intuición nos está diciendo. Abusar ahí el oído espiritual, ¿verdad? Puede ser que tú por esta semana estés así bien meditativo, pensándote bien las cosas, pero sin embargo no vas a querer estar escuchando las opiniones externas, ni con respecto a tu vida ni con respecto a nada. Es decir, vas a estar pensándote tú las cosas y conectando con esa fuerza interior que tiene un geminiano. Géminis, lo he dicho en muchas ocasiones, es un signo que te rige la inteligencia. El planeta Mercurio es tu planeta regente, muy inteligente, es la mente brillante del zodíaco, conjuntamente con Virgo, que son los signos que rige el planeta Mercurio. Entonces, bueno, pues cuando tú pones en contacto, ¿verdad?, en equilibrio, esa intuición y esa espiritualidad con tu inteligencia, eso es, yo te diría que eso es atómico, ¿verdad? Las cosas tienen que salir bien, por ende tienen que salir bien. Bueno, Géminis, conectando con tu yo interior, conectando con esa fuerza interior que tú tienes, con esa inteligencia natural, y lo que digan alrededor no importa. Por lo menos esta semana así va a estar la situación. Vamos a ver qué dice el tarot, ¿verdad? ¿Qué te dice el tarot que debes tener en cuenta para esta semana? Vamos allá. Tienes el 5 de copas, tienes la carta de la reina de pentáculos, la carta de la suma sacerdotisa y tienes también por aquí la carta del 8 de bastos. En el fondo del mazo que ha quedado un as de espadas como carta clave. Me gusta mucho lo que estoy viendo. Fíjate, primero que todo, Géminis, hay alguien que le está pasando muy mal en el amor. Es en tu vida amorosa, es una expareja, porque el 5 de copas me habla de expareja y me habla de mucha tristeza y arrepentimiento. Es alguien que le está pasando bien mal. Géminis, por esta semana o a partir de esta semana, en cualquier momento esta persona se pone en contacto contigo. Fíjate, yo tengo aquí un 8 de bastos que me está hablando de comunicación y movimiento, incluso movimiento físico. Si tú me dices que esta persona no vive cerca de ti o que vive a distancia física, puede ser, pero anyway se va a estar comunicando contigo, ¿verdad? De cualquier manera. Esta persona tiene arrepentimiento y de verdad que si ha pasado cosas difíciles entre ustedes dos, la culpa está llenando el interior de esta persona. Yo tengo una sacerdotisa aquí que me habla precisamente de esta energía, ¿verdad? De tú conectando con tu espiritualidad y con tu intuición. A ti tu intuición te ha estado diciendo que esta persona en algún momento iba a regresar.
de aquí a 5 años, de aquí a 4 años, de aquí a 1 año, de aquí a un día, pero tú sabías que esta persona en algún momento, el karma la iba a alcanzar, iba a regresar esta persona a tu vida. Bueno, pues llegó el momento, esta persona viene con arrepentimiento, pero fíjate que es copas, es lo que me llama la atención. Yo no sé qué puede haber pasado con esta persona, Géminis, pero esta persona todavía tiene sentimientos por ti. Yo estoy canalizando aquí, esto no es para todos los geminianos, un grupo pequeño de Géminis, que esto es una persona con la que compartió mucho tiempo contigo, para algunos de ustedes es su ex esposo o su ex esposa, y las cosas terminaron porque quizás ya tú ni siquiera lo querías más o la querías. Pero sin embargo esta persona no ha podido despegarse de tu energía, Géminis. Y puede ser que en el momento de la ruptura se portara bien feo esta persona y ahora viene con arrepentimiento y va a querer volver a comunicarse contigo. Si es un contacto cero, va a querer que las cosas cambien. Fíjate que esta carta tiene un arco iris aquí arriba, ¿verdad? Y mariposas de colores, es decir, va a querer una reconciliación esta persona, que las cosas cambien contigo, que tú le vuelvas a dar una oportunidad en tu vida, pero esta persona viene con un karma que le ha pegado bien, bien fuerte. Las cosas le han estado saliendo requete mal. Bueno, ley del karma, todo lo que tú das te regresa, ¿verdad que sí? Todo, absolutamente todo. Tienes aquí una reina de pentáculos. Por esta semana, Géminis, vas a estar con una economía estable. También vas a estar ocupándote mucho de cosas familiares y de asuntos que tenías pendientes. Por ejemplo, un documento que hace tiempo tenías que haber solicitado o una deuda que hace tiempo tenías que haber enfrentado, pero no lo habías hecho, quizás por falta de tiempo, por falta de recursos, quizás, bueno, en fin, vas a estar poniendo en orden tus cosas. Es como poniéndote al día en esta semana y ocupándote de las cosas que has tenido como en pausa para que todo avance, por supuesto, y mejore. Ya estamos terminando, recuerda, este año 2023. La reina de pentáculos me habla de esto, que te vas poniendo al día, pero además tu economía va a estar muy, muy estable. Vas a estar lidiando por esta semana con una energía femenina, una persona adinerada, una persona quizás que tenga negocios, puede ser también que trabaje contigo, pero tenga una posición de liderazgo en tu centro de trabajo y van a tener una conversación muy provechosa, muy fructífera acerca de dinero y de negocios. Ahí te lo dejo, es una energía femenina. Y cuando tú termines de hablar con esta persona te vas a dar cuenta que te ha aportado mucho conocimiento, quizás a algo que tú quieras hacer o una visión diferente de lo que es la economía, en fin. Una conversación muy provechosa para ti. Le vas a sacar jugo, le vas a sacar el zumo a esa conversación. La suma sacerdotisa precisamente es esa intuición súper afinada con la que vas a estar en esta semana. Géminis, una intuición extremadamente afinada. Fíjate que vas a estar con un poder de manifestación que ahí tú vas incluso a saber cosas que van a ocurrir antes que pasen. Atento a los sueños también. Puede ser que tus ancestros, tus guías, los ángeles, hasta Dios mismo, ¿verdad?, se comuniquen contigo a través del mundo onírico, a través de los sueños. Debes estar muy atento a los sueños. Vas a estar también recibiendo señales. Puede ser a través de la numerología. Y no solamente estoy sintiendo sincronicidades numéricas, numerología. Por ejemplo, tienes aquí muy marcado el número 5 y tienes muy marcado el número 8, ¿verdad? Busca en esos números busca qué mensaje espiritual tienen impregnados, intrínsecos esos números 5 y el 8. Y así vas a estar viendo números que te van a llamar la atención. Busca en lo espiritual qué significa y ahí vas a tener comunicación con tus guías espirituales, tus ancestros y con Dios y los ángeles. Tienes aquí la carta del 8 de bastos. Algunos geminianos quizás quieran viajar por estos días o estés preparando un movimiento físico, una mudanza, cambiar de empleo puede ser o emigrar. Estés preparando condiciones, ¿verdad? Eso se te va a dar y se te va a dar más rápido de lo que tú estás esperando. Hay algunos obstáculos que vas a estar derribando por esta semana o puede ser trabas para tú resolver alguna situación que salgas a resolver. Yo te siento en esta semana muy diligente, vas a estar muy diligente, te van a salir muy bien las cosas. El 8 de bastos recuerda que también habla de viajes y comunicaciones fluidas con las demás personas. Tu carta clave, Géminis, tienes aquí el as de espadas.
¿Cuál es la clave? Mira, la clave del triunfo, porque todas las as en el tarot nos hablan de triunfo, ¿verdad? Bueno, pues el as de espadas habla de un nuevo comienzo con triunfo. Yo lo que siento es que Géminis está comenzando una nueva etapa. Y si yo mal no recuerdo, la memoria no me falla, Géminis, esto te ha estado saliendo en algunos horóscopos semana tras semana, que estás en medio de un nuevo comienzo, de una etapa diferente. Pero fíjate, el as de espadas tiene como característica el corte, a hablar con la verdad, hacer un corte y dejar el pasado atrás. Esta es la clave del éxito para ti, la clave de tu poder tener ese triunfo, ¿verdad? Esto es una carta de triunfo, pero sin embargo debes adaptarlo, ¿verdad? Porque para todos los geminianos no va a ser lo mismo. Quizás el corte sea una línea, bueno, ya yo trabajaba aquí, pero ahora voy a trabajar en otro lugar y un nuevo comienzo. Cortar de raíz cualquier situación de tu pasado amoroso que todavía te tenga ahí, dale que dale, bueno, pues acabar de cerrar un ciclo, buscar la manera, ¿verdad? Porque tampoco es fácil, yo no digo que cerrar ciclos es fácil, tampoco es fácil, pero buscar la manera adecuada y poder cerrar ciclos adecuadamente. Bueno, el triunfo para ti, la carta del éxito es un as de espadas que te dice, habla siempre con la verdad, de frente ahí, frontal, como eres tú, Géminis, como eres tú, al que le guste bien y al que no también. Y por supuesto corta definitivamente, haz una línea con el pasado. Y bueno, pues que venga el presente, lo vivo, a todo tren, y que venga el futuro, que aquí lo estamos esperando con los brazos abiertos. Pedazo de lectura, Géminis. Vamos con fin de ciclo. Hablando de nuevos comienzos, fíjate. Este es el oráculo de fin de ciclo. Mira, el encarcelamiento y la mujer privilegiada. Mira, puede ser que algunos geminianos se sientan como prisioneros, como encarcelados, ¿verdad? Prisioneros de una situación, o prisioneros de una relación, o de un trabajo, de una situación familiar, puede ser. Ve adaptando la lectura. Si tienes que pedir ayuda, pídela, porque no creo que solo, totalmente solo, puedas salir de esta situación, ¿verdad? El encarcelado pues necesita que le abran la reja, a menos que se escape, ¿verdad? Pero necesita que le abren la reja y que se cumpla el tiempo, ¿verdad? Bueno, pues yo lo que siento es que ya tú has pasado un tiempo de sentirte prisionero de una situación. Entonces, bueno, pues es tiempo ya, si necesitas pedir ayuda o eso mismo, conectar con tu yo interior, pídele ayuda y guianza a los ángeles, si tú crees, o a tu creencia, lo que tú creas, a Dios, para que te puedan ayudar a salir de esa situación. De esa situación yo siento que se sale, y esto lo estoy canalizando con una conversación con alguien. Ahí te lo dejo canalizado. Con una conversación definitiva con alguien. Mira, siéntete una persona privilegiada, y por esta semana va a ser bien importante para ti sanar, sentirte bien y sobre todo la paz, estar en pura paz y tranquilidad. Que sepas que si es tu deseo lo vas a lograr. Por lo menos tranquilo y tranquila vas a estar por esta semana. Tienes aquí el número 29 y número 12. Y tienes dos números también para que busques qué significan. Vamos con las hadas a ver qué te aconsejan, Géminis. Las hadas. Vamos a ver qué mensaje para Géminis. Aquí está. Nuevo trabajo, perfecto. Mira, esta situación que te tiene prisionero puede ser un tema económico también, que te sientes ahí prisionero porque quieres avanzar con tu economía, porque quieres hacer algo, pero todavía no cuentas con el dinero suficiente, en fin, una situación así. Dice, nuevo trabajo, enfocas tu trabajo de una forma nueva, positiva y de éxito. Esa carta de triunfo puede ser dinero y trabajo, ¿verdad? Claro que sí. Bueno, pues nuevo trabajo. Ahora te vas a enfocar en algo nuevo. Es lo que te están diciendo las hadas. Y por supuesto vas a tener éxito. Ya te lo están vaticinando, ¿verdad? Ya te lo están prediciendo. Vas a tener muchísimo, muchísimo éxito. Vamos con los signos con los que vas a lidiar en esta semana. Géminis, los signos tienes por aquí. Cáncer, signo de agua. Tienes también por aquí a Capricornio, signo de tierra. Tienes a Leo, signo de fuego, y tienes a Aries, otro signo de fuego. En el fondo del mazo Géminis con Géminis, ¿verdad? Signo de aire. Besitos, Géminis. Déjame en comentarios, a mí me va a encantar leerte. Bueno, pues regálame tu like, comparte si te apetece, activa la campanita, y yo como siempre, mi amor, junto con el bello Lucy, deseándote una feliz semana, que todo te salga bien. Claro que sí.
Namaste. Bye bye.